¿Ustedes ven la pantalla ahora? Sí, profesora. Bueno, fantástico. Entonces, les decía que estamos pensando en la evaluación como una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros, reconozcan sus fortalezas y debilidades, digo, además de la función clásica de aprobar, promover y certificar. Entonces, antes de pensar en cómo evaluar y qué evaluar, como nosotros pensamos que la evaluación está absolutamente ligada a la enseñanza y al aprendizaje, que son, digamos, indisociables, no podemos hablar de evaluación si no hablamos de enseñanza y de aprendizaje, pensamos que hay algunas situaciones en las cuales los estudiantes y las estudiantes aprenden mejor. Y lo traigo antes de hablar de evaluación, porque si aprenden mejor de esta manera, esto nos daría pistas para pensar en qué y cómo evaluarlos. Aprende mejor cuando nosotros le hacemos una propuesta más integrada, encontrándole y explicándole el sentido, en lugar de tareas sueltas. Aprende mejor cuando tiene claro qué se espera que aprenda, cuando conoce los criterios de evaluación, y obviamente cuando establece un buen vínculo con docentes y pares. Y aprende mejor cuando tenemos altas expectativas sobre cada uno de nuestros estudiantes y cuando valoramos sus avances y sus logros. Entonces nosotros nos damos cuenta si alguien aprende cuando puede explicar con sus propias palabras, cuando puede dar un ejemplo, cuando puede formular preguntas potentes, preguntas abiertas, preguntas reflexivas, cuando puede tener eso, conexiones con otro concepto, con otra idea, con algo que aprendió antes, cuando le puede enseñar a otros, cuando puede analizar críticamente una noticia, un texto, cuando puede crear algo, cuando puede experimentar, cuando puede transferir, y cuando puede pensar y hacer visible su aprendizaje, cuando puede decir, yo tengo dificultad para resolver esto, el recorrido que hice para resolver este problema fue este y este, me doy cuenta que si lo hago de esta manera me resulta mejor. Entonces, les decía que para organizar este momento de evaluación formativa, de proceso, aquí hay algunas ideas, obviamente no son las únicas y cada uno después podrá adaptar y pensar, pero estas 5 ideas es las que quiero compartir con ustedes. La primera que tiene que ver con la importancia de recoger información cuantitativa, no para calificar, es decir, un alumno que hoy participó, supónganse, en 4 foros, no es que aprendió más necesariamente que uno que participó en 2. Pero sí necesito saber, porque quiero intervenir sobre aquellos que no se están conectando, sobre aquellos que no están respondiendo a la tarea, para ver si los puedo ayudar, para ver si se pueden conectar, para ver si necesitan alguna orientación para resolver las tareas. Entonces, recoger información cuantitativa es muy importante para lo que uno llamaría una evaluación diagnóstica, quién está conectado, quién no, quién tiene dificultades. Junto a información cuantitativa para diagnosticar y orientar y reorientar a quien no está presente o participando. La segunda cuestión es recoger evidencias de aprendizaje. Yo necesito evidencias de aprendizaje. Las evidencias hoy pueden ser un audio, que un alumno me explica algo, una producción escrita, una observación que yo hago cuando estoy en Zoom con 5 alumnos debatiendo algo, es decir, hay multiplicidad de evidencias de aprendizaje. No es simplemente material escrito, sino de todo tipo. Si tengo que juntar evidencias de aprendizaje, pero la pregunta es, ¿cuáles son evidencias más potentes que otras? Y entonces, lo primero que voy a hacer es remitirme a los objetivos de aprendizaje. Y les voy a dar un ejemplo de cómo articulo todo esto. Supongan que yo tengo como objetivo la capacidad, quiero que los estudiantes desarrollen capacidad para argumentar, que como ustedes verán, es una capacidad que podemos compartir varias materias, no es para una sola materia, y esto estaría bueno
sobre todo en la escuela secundaria o en los institutos terciarios, acordar algunos objetivos de aprendizaje, porque es muy difícil que el estudiante que está del otro lado solo en su casa reciba 13 profesores o 14 o 12, cada uno con 2 o 3 criterios de evaluación diferentes y con 13 o 14 propuestas de enseñanza y de búsqueda de evidencias diferentes, ¿no? Entonces, y otra vez digo, acá verán que conecto con la enseñanza, necesitamos articular, integrar, y le voy a agregar a estos objetivos los criterios de evaluación, es decir, responder a la pregunta ¿qué importa mirar de las producciones de los estudiantes? Y entonces voy a usar una rúbrica, o voy a usar una lista de cotejo, voy a mostrar un ejemplo de qué es una buena capacidad de argumentar, y entonces voy a explicar que la buena capacidad de argumentar es cuando alguien establece relaciones entre dos ideas, cuando alguien justifica desde algún texto lo que afirma. Entonces, articulo objetivos, evidencias de aprendizaje y niveles de calidad, ¿no? Es decir, rúbrica, mostrando que hay distintas maneras de argumentar. Es decir, si yo recibo 4 evidencias de aprendizaje de 4 estudiantes sobre su capacidad de argumentar, seguramente las 4 no tienen el mismo nivel de calidad. Entonces, la rúbrica me ayuda a eso, a mostrarles distintos niveles de calidad. Hay que enseñar a autoevaluarse, hay que explicarle a los estudiantes para qué hacemos autoevaluación, cuál es el sentido, mostrar los beneficios, mostrar ejemplos de autoevaluación, para que ellos vayan aprendiendo a autoevaluarse. Y acá les muestro algún par de ejemplos. Fíjense, estas son una serie de preguntas, ¿no? Entiendo las tareas que tengo que hacer en esta actividad, sé cómo hacer estas tareas, tengo los materiales necesarios, necesito ayuda, ¿qué me resulta más fácil en esta tarea o más difícil? Entonces en la segunda columna puedo poner sí o no, y tengo una columna para comentarios, o el propio estudiante puede escribir algún comentario a alguna de estas preguntas, o yo le puedo escribir algún comentario en cuanto recibo su tarea. La escalera esta tan conocida, circula por todos lados, la que se llama escalera de metacognición, ¿no? Fíjense con estos escalones, qué aprendí, cómo lo aprendí, qué me resultó fácil, difícil o novedoso, para qué me sirvió, cómo lo puedo mejorar. Todas estas prácticas tienen que ver con esta idea que les decía al principio de hacer visible el aprendizaje, de desarrollar esta capacidad de autonomía de los chicos, de las chicas, de los estudiantes, para mejorar sus aprendizajes, para aprender a regular sus propios procesos de aprendizaje, que por supuesto no se logra en un día ni en un año. Esto es de toda la escolaridad, que existe en los diseños curriculares, pero nunca hay tiempo para eso. Esto es un ejemplo de los aprendizajes que quedan relegados muchas veces por la presión de la calificación. Y aquí quiero mostrarles el otro, o sea, estaba la búsqueda de evidencias, estaba el tema de la autoevaluación, y estaba el tema de las estrategias de retroalimentación. Y acá les voy a mostrar 5 estrategias que estamos usando, que están bastante probadas en términos de su efectividad para ofrecer retroalimentación, y les voy a mostrar ejemplos de estas 5, por eso avanzo con esta diapositiva. La primera es ofrecer preguntas, y la retroalimentación tiene aquí la función de hacerlo pensar al estudiante. Entonces le pregunto, ¿me contás cómo pensaste esta tarea, este trabajo? ¿Cómo lo pensaste? ¿Me contás cómo te diste cuenta? Cualquier otra pregunta que ustedes quieran, que es una forma de dar retroalimentación, ofrecer preguntas para pensar. La segunda es describir el trabajo del estudiante. Fíjense que lo que hago es casi como ponerle un espejo y le muestro en espejo lo que él hizo. No interpreto ni valoro, sino describo lo que él hizo.
definiste muy bien el planteo del problema, resolviste muy bien tus cálculos utilizando fórmulas, explicaste con muchos detalles el modo en que lo resolviste. Casi estoy y poniendo en palabras lo que él hizo, porque muchas veces el alumno lo hace, pero no tiene visible eso que hizo. Valorar y celebrar avances y logros. Me doy cuenta que pudiste resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal como nos propusimos al principio de este proyecto. Felicitaciones. Pudiste darte cuenta si las imágenes de los paisajes que utilizamos en el foro se corresponden con las informaciones que aparecen en ella. Fíjense que estoy valorando avances, valorando logros, pero yo le agregué aquí celebrar, ofrecer sugerencias, y fíjense que acá hay sugerencias bien puntuales. No nos sirve una sugerencia que diga tenés que trabajar mejor, porque esa sugerencia no me orienta, no me ayuda. Acá le digo que le sugiero que agregue ejemplos concretos que correspondan a 2 pintores europeos actuales. Le ofrezco una sugerencia donde le doy una tabla para que organice la información. Sugerencias específicas y concretas. Y la última estrategia es ofrecer andamiaje, que es un poquito más que ofrecer sugerencias. El andamiaje, como la imagen de un andamio, ¿no? Que yo le pongo un andamio para que el estudiante pueda caminar por ahí. Y en algún momento debería retirarle ese andamio. Pero el andamio es ponerle un ejemplo, el andamio es te muestro cómo yo lo hago y después mostrame cómo vos lo hacés. Y entonces son 5 estrategias para ofrecer retroalimentación formativa. Quiero también favorecer la retroalimentación entre pares, porque quiero un estudiante protagonista, un estudiante que ayude a otro, y voy organizando un sistema ayudándome de algunas herramientas como esta, por ejemplo. Esto es un protocolo, seguramente lo vieron, yo lo comparto hace mucho tiempo porque me parece que es bien focalizado, es cortito como todos los protocolos y me permite llegar a muchos estudiantes utilizando esta herramienta en lugar de una herramienta narrativa que me llevaría más tiempo. Tiene, como ustedes ven, 3 pasos: seguir haciendo algo que estoy haciendo bien, empezar a hacer algo que no estoy haciendo hasta ahora y revisar algo que tendría que mejorar. El semáforo para los más chiquitos, fíjense, en términos de autoevaluación, todavía no lo entiendo, creo que lo entiendo, pero no lo puedo explicar, lo entiendo y se lo puedo explicar a un compañero o compañera, bueno, y muchos ejemplos de este tipo bastante más sencillos. Les quería mostrar una rúbrica, porque están en muchos lugares del país ya utilizando rúbricas. Como ustedes verán, esta rúbrica tiene una particularidad, que arriba de todo estoy poniendo los objetivos, porque el estudiante tiene que poder ligar la rúbrica a los objetivos en términos de qué se espera de ellos. Y si no los tengo en la rúbrica, ¿dónde están? Están en la planificación del maestro, del profesor. Yo tengo que compartir en un lenguaje sencillo qué esperamos que aprendas. Y entonces también aquí de estos objetivos voy a identificar, en este caso tienen 2 capacidades, y aquí tienen los niveles de calidad, y una columna para escribir comentarios. Y el último, por lo menos para que tengamos un tiempo para preguntas y para conversar, la comunicación con las familias. Yo necesito, como las familias las tengo en estos momentos de alguna manera de aliados, están cumpliendo una especie de función de ayudantes, de docentes, sin tener formación, sin haberse preparado, pero los necesitamos para que nos ayuden con los estudiantes. Entonces necesitamos ser muy claros en comunicar que estamos evaluando,
comunicarles cómo orientarlos, cómo ayudar a los estudiantes, comunicarles qué es una evidencia de aprendizaje, comunicarles cómo vamos a ir levantando evidencias ahora y cómo vamos a dar retroalimentación.